Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro programa Central Electoral. En esta ocasión hablaremos sobre el modelo de financiamiento a los partidos políticos, un tema muy polémico, así como el origen y el destino que tienen o deberían tener los recursos que reciben los partidos para su operación en tiempos de campaña y fuera de ellos. Para hablar de este tema nos acompañan el exdirector ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, Patricio Vallados, y también está con nosotros el ex titular de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Díaz Santana. A los dos, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Rubén. El tema del financiamiento de los partidos políticos siempre se presta, en general, para cuestionar a los propios partidos políticos, por qué es el Estado el que tiene que darles financiamiento regular y en tiempos de campaña, si es mucho el dinero o no que se les da, si es preferible el dinero público por encima del dinero privado o de particulares. ¿De dónde venimos, Héctor? ¿Dónde estábamos, digamos, antes del 90 o el 91, cuando ya se empieza a fijar este financiamiento público a los partidos políticos? Pues mira, Rubén, como tú sabes, en la década de los 90 se construye el andamiaje del sistema electoral mexicano. Anterior a eso, teníamos nosotros un sistema electoral al que Dieter Nolen llama de partido hegemónico, no competitivo, y los partidos de oposición que participaron en la negociación política, una de las grandes preocupaciones era competir en circunstancias de equidad o de igualdad electoral. Para esto, fue una corriente latinoamericana, se impulsó el financiamiento público. Y el financiamiento público tenía como fin, uno, como te comento, tratar de darle a los partidos políticos los referentes básicos para que puedan hacer campaña política, para que envíen su mensaje al electorado. Dos, para que en un momento dado tengan mecanismos, esquemas de organización. Tres, porque los partidos políticos son instituciones privadas, pero que realizan fines públicos, es decir, son órganos híbridos que participan en los asuntos de Estado. Y número 4, el tema más importante, evitar temas de corrupción. Si el partido político tiene dinero suficiente para hacer su actividad político-electoral, evita caer en la tentación de la corrupción política o financiamiento irregular o un financiamiento privado que en un momento dado haga dependiente a los partidos políticos de intereses comerciales. Entonces, ¿qué pasó? Se construye un andamiaje muy importante. Constitucionalmente se establece en México que el sistema de financiamiento de partidos políticos es predominantemente público, como existe a la fecha. Cuando decimos predominantemente público, ¿a qué nos referimos? Quiere decir que tiene que ser mayor el financiamiento público que el privado. Y el privado vendría, perdón la acotación, Héctor, ¿vendría de militancia o de empresarios que quieran dar dinero a un partido político o a una candidatura en particular? Es que cada financiamiento tiene su característica peculiar. Por ejemplo, el financiamiento público es financiamiento público ordinario para gastos electorales y financiamiento público indirecto, que son los espacios que se le da a los medios de comunicación y exenciones fiscales. El financiamiento privado también tiene su particularidad, son donaciones, son cuotas de los partidos políticos, son aportaciones para campañas políticas y cada uno tiene una característica que en México, bueno, se limita al máximo de financiamiento privado, el 10% del financiamiento público. Y ahí es importante señalar, Rubén, que las empresas no pueden donar, las personas morales no pueden donar en México. Entonces, son todos personas físicas las que pueden donar. O sea, ciudadanos, ciudadanas. Ciudadanos. Pueden ser ciudadanos empresarios, pero con su calidad de ciudadanos, no de empresas. Las empresas hasta no cuánto pueden donar? O sea, por ejemplo, pregunto para que haya claridad. El INE establece anualmente cuál es el tope de aportaciones personales y entonces eso se hace un acuerdo previo a los procesos electorales en general y cada año y se determina la cifra que no es muy significativa. A ver, si yo, y para claridad de quien nos está viendo en este programa, Patricio, ¿cómo se define el monto ya lo empezaste a adelantar, el monto que cada año se le da a los partidos políticos? Y esto es bien importante lo que tú decías, Héctor. Una cosa es el gasto ordinario y otra cosa es el gasto de durante el proceso electoral y cambia. Es diferente. ¿Podrías aclararnos? Sí, tiene el mismo origen, pero desde luego que es distinto. Y es importante señalar,
No es una decisión de la autoridad electoral cuánto le quiere dar a los partidos políticos y si se decide en el Consejo General, o sea, esta vez darles menos por buena onda, no es que sea la buena onda de la autoridad electoral. Exactamente, o la mala onda. O la mala onda. Es una fórmula constitucional que se determina, uno, por el número de personas que están inscritas en el padrón electoral y después por la unidad de medida de actualización, lo que antes era el salario mínimo, y entonces se utiliza como base un porcentaje de eso para determinar cuál es el financiamiento. A partir de ahí se hacen distintas operaciones. Se da el tope de financiamiento público para cuestiones ordinarias. De ahí se da otro financiamiento para actividades específicas, que son actividades de capacitación, de formación de cuadros, etcétera, etcétera. Temas de género, de mujer. De género, y se da una obligación a los partidos, que muchas veces hay gente que confunde que hay un financiamiento exclusivo para las mujeres. No, hay un financiamiento que se debe usar del dinero del partido mínimamente para la formación de mujeres. Entonces, eso es un mínimo a gastar, no es un financiamiento adicional. Y todo el dinero que usan los partidos políticos, pregunto, de financiamiento público, ¿está bien controlado? Es decir, que la ciudadanía puede tener la certeza de que ese dinero, que finalmente es dinero de los impuestos, ¿no? y del presupuesto público federal, ¿cómo garantizar que este uso, que efectivamente ocurra un gasto adecuado por parte de los partidos políticos de estos recursos públicos? Pues mira, aquí Patricio fue el director de fiscalización, te lo podría decir perfectamente. Procurador. Mira, en este esquema, México, digamos, tiene un sistema de financiamiento muy alto, de los más altos del mundo. De hecho, yo traje una gráfica que sumo cuánto dinero les han dado a los partidos políticos del año 1989 a la fecha, y andamos sobre los 96 mil millones de pesos. 96 mil millones de pesos, ¿en cuánto tiempo, Héctor? Desde el 89 a la fecha, ¿no? Y es una cantidad alta. Y esta cantidad alta, bueno, tiene que ver con el esquema fundamental de para qué se da el financiamiento público. Y en ese sentido hay unas fuertes críticas porque se dice que el financiamiento público no ha logrado, digamos, apoyar los partidos políticos para tener una pluralidad de partidos, logra generar ciertas bases para una competencia política equitativa, pero no ha logrado tener una, digamos, democracia de calidad. Es decir, los partidos políticos en las encuestas de opinión pública los dicen que tienen baja rentabilidad. Por eso el financiamiento público ahora es cuestionado, porque dice, ¿quién finalmente da el financiamiento público? Pues nosotros con nuestros impuestos. Segundo, no ha evitado la corrupción política, no ha evitado las fuentes de financiamiento irregular. Los partidos políticos siguen gastando demasiado en las campañas políticas que violan los topes. Existen normas de carácter administrativo y de carácter penal, donde pueden ser multas, donde pueden, la misma Constitución te dice que cuando un partido excede al gasto establecido se puede anular la elección, y hay un catálogo muy preciso de delitos electorales que sanciona con penas de cárcel a las personas que reciben dinero irregular, que tienen facturaciones irregulares, que gastan, y no lo reportan al Instituto Nacional Electoral, y en ese sentido tenemos un andamiaje muy sólido de sanciones. El problema, y hay que decirlo, como este es un programa, de opinión y los ciudadanos deben estar enterados, es que los partidos políticos siguen gastando mucho dinero de financiamiento privado que no reportan el ingreso y no reportan el gasto, y muchas veces en efectivo. Y esto está alterando las condiciones de competencia política, y por eso son los miles de recursos que llegan sistemáticamente a las autoridades electorales. Vamos a hacer un corte muy rápido, pero sí me gustaría hablar contigo, Patricio, sobre este tema de cómo vigilar el uso de estos recursos públicos por parte de los partidos políticos. Regresamos, Central Electoral. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones
en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Regresamos, gracias por continuar con nosotros en Central Electoral. Patricio, ¿cómo vigilar este dinero que va a los partidos políticos? Sí, una aclaración nada más. No fui titular de la unidad de fiscalización, afortunadamente. Respeto mucho a mis ex colegas que lo hacen, pero yo nada más me encargaba de las prerrogativas, es decir, de repartir el dinero público, no de controlarlo. Pero creo que es mejor que así sea, porque entonces lo que voy a decir pues ya no viene de un responsable de la fiscalización. Lo cierto es que el INE revisa todos y cada uno de los pesos y centavos que se dan de financiamiento público. En eso es contundente y la revisión tanto de ingresos como de egresos es al 100%. El reto, creo, como dice Héctor, es qué hacer con algún dinero que no es reportado como ingreso por parte de los partidos políticos. Y ese es el reto que tiene la autoridad fiscalizadora siempre. ¿Qué hacemos si en un evento de campaña pues vemos que hay unas sillas, que hay un toldo, que hay unas mamparas y el partido señala que no erogó recurso alguno de eso? Pues claramente hay un gasto y ese gasto es responsabilidad de los partidos políticos y de las candidaturas de reportarlo al INE debidamente. En caso de que no sea así, la unidad técnica de fiscalización hace la averiguación correspondiente y eventualmente no solo imputa los gastos que tienen que dar, hace un estudio de mercado, ve cuánto cuesta en el mercado tantas sillas, tantas lonas, etcétera, etcétera, sino que también multa a los partidos políticos en caso de que hayan hecho esta omisión. Esto es una cosa y un reto muy relevante porque, pues finalmente, el hecho de que haya condiciones de cancha pareja tiene que ver también con lo que se gasta. En política y en las campañas, pues la verdad es que sí tiene más probabilidad de ganar una candidatura que gaste el doble de la otra. El dinero sí importa en política. Y entonces precisamente por eso es importante mantener estas condiciones de equidad en la contienda, que fue lo que se dio a partir de la reforma de 1996, en donde el financiamiento público se hizo mucho más homogéneo y derivó al año siguiente, en 97, a que por primera vez el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados en toda la historia del país. Ahorita platicamos, Héctor, de algunos ejemplos de partidos políticos en otros países, cómo es el financiamiento de la política en otros países, cómo es específicamente esta parte del modelo mexicano, Patricio, pero creo que importa también aclarar un pasito antes de la fiscalización, que es cuando se otorgan las prerrogativas, en este caso el financiamiento de los partidos políticos, ¿en qué proporción? Tú ya hablaste de una fórmula que está contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero para que la ciudadanía en general pueda entender, porque hay partidos que pueden eventualmente tener más dinero que otros. Desde luego, y sería, creo que incongruente, o no tendría lógica alguna, que un partido que obtiene el 30% de la votación a nivel nacional tenga el mismo financiamiento que uno que obtiene el 3%. Entonces, la fórmula que se da en México es, en efecto, si ya tenemos el pastel completo del financiamiento público, lo que hacemos es que 30%, 3 de esas 10 rebanadas, se reparten idéntico a todos y cada uno de los partidos. Independientemente del porcentaje de la votación. Independientemente del porcentaje de la votación. El resto, es decir, las otras 7 rebanadas,
se reparten de acuerdo a la última elección de diputados, al resultado que tuvo cada partido político en la última elección de diputados. Si hay partidos nuevos, que se da esto cada 6 años, hay una regla específica que se les da un monto igual a todos los partidos nuevos, pero en general yo diría que la regla es 30% igualitario, 70% proporcional a la votación que tuvieron en la elección pasada. En otros países, Héctor, tú que has escrito sobre esta materia, ¿cómo ocurre el financiamiento de la política en otras latitudes? Mira, ahora viene un proceso de querer reformar el financiamiento de partidos políticos, pero solamente se habla de reformar el financiamiento público. Cuando uno tiene el interés de hacer una verdadera reforma trascendental que sea funcional para el sistema de partidos y para la competencia política, hay que hablar del ingreso y del gasto. Por ejemplo, Estados Unidos o los países nórdicos son países en los cuales el financiamiento es casi totalmente privado. Estados Unidos es privado, con un esquema de por control. Elección de las candidaturas, sí. No es porque no haya público. Sí hay público solamente para presidente de la República, presidente del país, pero ese se va a limitar. Si tú recibes financiamiento público, te limitas a un gasto. Y en Estados Unidos, antes de saber las encuestas electorales, es cuánto está recaudando cada candidato. Bueno, eso es interesante, porque en Estados Unidos sí se observa que los dos grandes partidos hacen un gastadero de dinero y son costosísimas las campañas. Tienen un esquema de recaudación impresionante. Los PACs, los Political Action Committees, son comités de recaudación de dinero. Pero si tú te metes a la página de la Autoridad Electoral norteamericana, te dice específicamente cuánto recaudó cada partido político de una donación mayor a $20. Y tienen esquemas muy, muy amplios para el dinero. Entonces ahí lo importante es saber quién te da dinero, y el tema del gasto viene de manera, digamos, colateral. En otros países, por ejemplo, en América Latina, prefirieron el modelo del financiamiento público para evitar lo que te comenté, sobre todo la corrupción y generar condiciones de equidad. Y en Europa tienen un sistema medianamente mixto. A mí me llama la atención y me gusta el sistema alemán. ¿Por qué? Porque el sistema alemán le dan al partido, hay financiamiento público y financiamiento privado, pero le dan al partido político una cantidad similar a lo que pudo recaudar por financiamiento privado hasta un tope. Y eso está muy bien, porque recaudar dinero o recibir dinero por medio de donaciones o contribuciones, cuando se hace de manera pública y de acuerdo a la ley, ayuda digamos, a la participación política y al ciudadano poder determinar a quién quiere apoyar. Y yo te comentaba que a mí el esquema que también me llama la atención, que los partidos políticos, cuando son partidos de masas y tienen una representación real, tenemos 2 ejemplos en el mundo, el socialdemócrata alemán y el laborista inglés, que esos partidos políticos viven de las cuotas de sus afiliados. Todo el mundo paga sus cuotas. O sea, a la antigüita, digamos, como los partidos políticos de hace tiempo, que sus militantes llegaban y hacían su aportación. Pero ya es precisamente ahí, Rubén, que en el caso mexicano creo que tiene esas limitaciones. Justo cuando los partidos de izquierda en México, cuando emergió el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México, etcétera, etcétera, son partidos que si los llevabas a tener donaciones de las empresas o del dinero privado, pues era muy difícil que la iniciativa privada le diera dinero a un partido socialista o comunista, porque justo lo que quería era eliminar la propiedad privada. Entonces, esos retos, sobre todo de los partidos de izquierda, son lo que lleva a que no tengan que ir al dinero privado, ya sea lícito, empresarios, fundaciones, etcétera, etcétera, o ilícito. A ver, si recuerdo bien, perdón, Héctor, nada más para terminar el círculo. Al Partido Comunista Mexicano, que es el antecedente remotísimo de lo que ahora es Morena, digamos, ¿no? El Partido Comunista Mexicano se le da registro legal en el 77 y en 1977, y en 1979 tiene su primer grupo parlamentario. Ahora, en ese momento, ese partido político ya legal, ¿no tenía dinero público o sí tenía dinero público? No tenía dinero público. No tenía porque no existía hasta el 89 financiamiento inició, público, ¿no? en esa época. Pero mira, para cerrar el círculo, como tú dices, en Alemania y en Inglaterra, estos partidos que te mencioné, si el partido no funciona bien, sus contribuyentes no pagan la cuota y, número 2, no votan por él. Hay un doble castigo.
Y ellos al mismo tiempo piensan que si un partido político financieramente es estable, puede representarlos de mejor manera. Entonces, ¿qué va a pasar para el caso mexicano? Es otra forma de ver las cosas. Otra cosa, totalmente diferente. El caso mexicano, si va a haber reforma, dicen que tiene que haber un recorte muy drástico de financiamiento público. Bueno, eso lo hace un partido cuando está en el gobierno. El gobierno, bajo el esquema tradicional del partido hegemónico que aprovechabas la estructura gubernamental y tenías ventaja, no se ha perdido. Entonces, siempre un partido en el gobierno tiene esa capacidad de operación y de gestión, y disminuir de manera drástica el financiamiento, yo lo vería un tema grave, porque hay que discutir de manera efectiva cuáles son las consecuencias y cuáles son los beneficios, ¿no? Y para cerrar, sí tiene que haber reforma en México. Creo que los partidos sí se les da demasiado, la cifra que mencioné es muy alta. Ahora tocamos el tema de profundidad. Pero tiene que ser una disminución de carácter gradual. Y por otra parte, hay que comentar, o hay que debatir sobre los gastos a los límites de campaña. Por ejemplo, un diputado federal, el límite de gasto de campaña es más o menos $1.5 millones. $1.5 millones se lo gastan en 4 encuestas. Si tú tienes límites tan bajos, obviamente los partidos y los candidatos no los van a respetar. Entonces creo que hay que hablar de manera integral, como también creo que México ha trabajado en aproximaciones sucesivas en la fiscalización. Anteriormente poco informaban, ya informan, lo haces transparente, lo haces público en la página web de los partidos, y ahora lo que ha hecho muy bien el INE es tener, bueno, eso fue una figura inglesa, los fiscales que van realmente al campo de las campañas electorales y van verificando cómo están los gastos. Entonces en México lo están haciendo. Esta es la última innovación, y creo que, aunque están haciendo muchas cosas, todavía no logran el punto final de realmente hacer una fiscalización y sancionar a los que traspasan los gastos de campaña. Ok, vamos a hacer otro corte breve, pero es que hay 3 temas bien importantes que creo que vale la pena que toquemos respecto del modelo mexicano. Uno, también hay financiamiento local a los partidos políticos, es decir, en cada una de las entidades. ¿Y ese dinero qué? ¿No? ¿Cómo y de dónde? Luego, lo que comentas tú, Héctor, que también quiero que lo toquemos, que es lo que se está prefigurando como una parte sustantiva de una hipotética reforma electoral hacia el otoño de este año, si es que ocurre, que habla precisamente de acabar con una parte importante del gasto del financiamiento a los partidos políticos, lo que tiene que ver con el gasto ordinario. Entonces, ahorita lo retomamos, regresamos, Central Electoral. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin: que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. Seguimos en Central Electoral. Retomo el tema, Patricio, de el otro financiamiento que también existe para luego tocar el tema de una posible reforma en esta materia. Hay un financiamiento local a los partidos políticos que desde luego tiene otra naturaleza distinta a la del financiamiento federal. ¿Cuál es, Patricio, el financiamiento local? Déjame empezar por la conclusión aquí que yo hago, Rubén. En efecto, creo que el monto de dinero que se reparte a los partidos políticos se puede reducir sustancialmente. El que reciben ahora. El que reciben ahora. El modelo a mí no se me hace, a diferencia de Héctor, yo creo que para México funciona bien. Pero entonces te digo por qué. Hay 2 cuestiones que fueron fundamentales. La primera, cuando se quitó del financiamiento o la posibilidad de comprar tiempo
aire para radio y televisión por parte de los partidos políticos. Que eso era un platal, ¿no? Eso era un platal y los partidos políticos se gastaban muy buena parte del porcentaje del financiamiento público en eso. A cambio de eso, el INE ahora le entrega espacios que no son del INE, desde luego, son del espectro del Estado y son cuestiones fiscales y tiempos del Estado, a los partidos políticos. Entonces ellos ya no erogan en comprar esos promocionales, simplemente en producir. O sea, los partidos políticos no llegan con la televisora y le dicen, aquí está un dinerito para que me des. Ya está prohibido. Tanto, eso está prohibido. No pueden, pero esa es una forma más de financiamiento que no se toma en cuenta y no está digamos, en la tabla, porque no es un financiamiento que se cuente como tal. Y segundo, en 2014 hubo una reforma donde los partidos políticos lo que nos dijeron es que iba a hacer que la política fuera más barata, iba a hacer que su financiamiento fuera más barato. Y en efecto, a nivel federal se redujo el monto del financiamiento por algunos años, pero a cambio de eso, lo que tenemos es que cada una de las entidades de la República da financiamiento público a nivel local para las contiendas locales. Eso hace que tengamos no un financiamiento público federal, sino 32 estatales y uno federal. Si vemos las cifras que da eso, hay unas cuestiones que son escandalosas. Por ejemplo, en las pasadas elecciones hubo partidos, cuya jornada fue en junio pasado, hubo partidos políticos que tenían más dinero que la autoridad electoral. Es decir, el financiamiento a partidos políticos era más que el financiamiento al órgano electoral para organizar la elección. Entonces, ha sido, yo creo que eso ha hecho que se infle el financiamiento de manera que creo que no es sana, porque tampoco dar más dinero ha significado mejores campañas o mayor involucramiento de la población en esto, mayores elementos para tomar las decisiones. Ese gasto adicional no ha traído, desde mi punto de vista, pues cosas relevantes, con lo cual creo que sí hay una oportunidad para tomar en cuenta y revisar cuál es el monto. De nuevo, yo no me meto con la manera de repartirlo. Creo que el monto, sin embargo, vale la pena poder revisar si es lo suficiente o si es de más. Antes de pasar al tema que sería ya con el que me gustaría cerrar el programa, Héctor, Patricio, sobre qué hacer finalmente con el financiamiento público a los partidos políticos, disminuirlo, no disminuirlo. Tú ya estás esbozando un área de oportunidad, Patricio. Antes, tú como exfiscal, ¿hay delitos o puede haber delitos derivados de esta prerrogativa a los partidos políticos, del dinero público a los partidos políticos? Mira, el uso inadecuado del dinero privado y público tiene sanciones penales. Es más, México tiene una ley de delitos electorales única en el mundo. En esquemas de financiamiento irregular hay una pena máxima de 15 años con una agravante del 50% más. Es decir, una persona que recibe financiamiento irregular puede estar en la cárcel hasta 22 años y medio. Entonces, sanciones existen, penales y administrativas. El tema es que... ¿Se han aplicado? ¿Perdón? ¿Se han aplicado? Se han aplicado algunas, pero no en la magnitud que posiblemente las campañas puedan determinar por medio de estudios que se han hecho en el ámbito universitario, por ejemplo, de compra y coacción del voto. Ahí se nota cuándo se usa el dinero, digamos un dinero de carácter regular para comprar el voto y que es muy evidente. Y es un tema que venimos hablando de él hace 21 o 22 años y sigue. Y seguimos. Seguimos en la agenda institucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema no es sanciones existen. El problema es que México tiene un sistema electoral, para mí, y eso me critican y yo lo digo mucho, el mejor sistema electoral del mundo en la materia organizacional. Pero tenemos normas escritas y normas no escritas. Las normas no escritas son las tensiones constantes que generan los partidos políticos en no respetar la ley. Entonces ahí tenemos un gran problema porque es claro que muchos partidos políticos no respetan los gastos de campaña, muchos partidos políticos o candidatos reciben financiamiento de manera irregular. O sea, rebasan los topes de, Por supuesto que sí. de financiamiento. Y además
como el mecanismo que utilizan es bastante complejo, difícilmente dejan huella. Por ejemplo, un financiamiento en dinero en efectivo y tú lo gastas en la campaña en efectivo, pues, como dice Patricio, o sea, no lo vas a ingresar en la contabilidad. Y en esto, una vez platicando con el fiscal electoral norteamericano, él me decía que pocos casos ellos han sancionado de financiamiento irregular y que los pocos que han hecho es porque gente de la misma campaña tenía el cuadernito donde apuntaba las notas y por diferencias que no le cumplieron en negociaciones políticas, las hizo del conocimiento de la autoridad criminal, ¿no? Entonces es un tema en el mundo, es un tema que cuando los partidos y candidatos deciden recibir dinero y gastar de manera irregular, la verdad es un gran reto para una autoridad tanto administrativa como penal poderlo sancionar. Probablemente no hay tema más taquillero, más sexy en términos de la política, que la gente escuche, hay que quitarle el dinero a los partidos políticos. Gastan mucho. ¿Para qué queremos tanto dinero en la política? Esto se ha venido escuchando cada vez de manera más estridente en los últimos meses. Y probablemente habrá una discusión en los próximos meses relacionada con el financiamiento a los partidos políticos. Hay una propuesta inclusive que habla de quitar una parte importante que es el gasto ordinario, es decir, no el de las campañas, sino de los procesos electorales. ¿Cuál sería la opinión de ambos? Empiezo contigo, Patricio, de lo que realmente, vos sabes algo, pero te pido que lo profundices, podría significar un cambio del modelo del financiamiento público a los partidos. Pues sí, Rubén, en efecto, eso lo vimos, y no solo que se reduzca el financiamiento, sino que se acabe. Es un argumento que se escucha y que, digamos, es muy popular. ¿Por qué? Porque tampoco es que los partidos tengan demasiada aceptación por parte de la sociedad, no están bien valorados y cualquier encuesta nos lo dice. Uh-huh. Entonces no existe mucha confianza por parte de la ciudadanía respecto de los partidos. No obstante, yo lo que te diría es que el sistema mexicano lo que hace es que depende centralmente de los partidos políticos como agregadores de voluntades. Es decir, en un país con 110 millones de habitantes, es imposible que las cosas no se den a manera de agregar voluntades y tener las distintas fuerzas que expresen la pluralidad de visiones que hay sobre el país. O sea, los partidos políticos son necesarios. Los partidos políticos son necesarios y a mí me parece que el modelo mexicano es el adecuado para este país en el sentido de que se dé financiamiento público suficiente a los partidos para que estos puedan llevar a cabo esa labor que es fundamental. Sí es importante darles este financiamiento no solo ordinario, sino también para campañas. La pregunta entonces es cuánto es lo mejor, pero sin duda yo no comulgo con las propuestas que digan que quitemos el financiamiento ordinario, porque lo que va a pasar entonces es que si los partidos políticos tienen que acudir al financiamiento privado para todos los gastos que tienen, porque pues también sería impensable pensar que no tienen gastos. Son una maquinaria que está en todos los países, el país, en todos los estados, en todos los municipios. Con mucha gente, además. Y eso cuesta dinero. Entonces, si nos hacemos cargo de la realidad, que eso cuesta dinero, pues entonces acudir a financiamiento privado, para mí, genera más problemas que lo que invierte el Estado mexicano en dar un financiamiento ordinario adecuado. O sea, se pondría de alguna manera en riesgo la política. Déjame precisar la forma de hacer política. Déjame precisar una cosa. El financiamiento ordinario es el que los partidos políticos tienen entre un proceso electoral y el siguiente proceso electoral, ¿cierto? El ordinario es el que se les otorga cada año. Cada año. Haya o no haya proceso electoral. Cada año se les otorga un financiamiento ordinario y este se duplica en año de elección presidencial y se da un porcentaje menos en año 30. En elección intermedia. Elecciones intermedias, ¿no? Pero mira, creo que el esquema de Patricio es interesante y Patricio tocó el punto medular. ¿Cuánto es el dinero público que se le debería dar a los partidos políticos? ¿Cuánto es suficiente? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto debe ser lo suficiente? Y yo aquí te digo una cosa. México se abusó del financiamiento público.
es cierto, se dio dinero como un esquema inicial de ayudar a la pluralidad política, pero después gradualmente debió ir disminuyendo. Y por ejemplo, en España, ¿qué hicieron? En España también había financiamiento público, los partidos se endeudaron y de repente decidieron los diputados que se dieran el doble de financiamiento para pagar sus deudas. Lo paradigmático es que ni siquiera pagaron las deudas y se siguieron endeudando, ¿no? Y aumentaron el dinero y con eso se acostumbraron. Entonces, ¿qué pasó? México sí tuvimos que ir hacia un esquema donde gradualmente tendría que ir bajando el financiamiento público. ¿Hasta dónde? Esa es una gran pregunta. Segundo, debería estar en discusión eso. Sí, claro. La fórmula. Es cierto, se duplicó el financiamiento dando a nivel federal y a nivel estatal. Inadecuado, ya se hizo. La tercera, el mecanismo que se utiliza para el reparto. México discutían si 80-20, 70-30, 50-50 para dar mayor pluralidad. Esto también se discute en América Latina. Pero hay un esquema interesante que a mí me gusta, el esquema brasileño. En Brasil el financiamiento público se otorga una cantidad al partido político federal, otra cantidad a los partidos políticos estatales y otra a los partidos políticos municipales. Y depende del resultado electoral de cada partido. Entonces esto es muy bueno porque a nivel nacional, ¿quién administra el dinero? El presidente del partido. ¿A quién le puede, cómo lo reparte el dinero? Pues a las personas que tienen mayor afinidad y a un posible opositor dentro del partido, pues lo castiga no dándole financiamiento. Entonces, esta fórmula brasileña es muy buena porque si un partido político municipal se esfuerza por tener o por ganar o por convencer al elector, sería muy bueno que tuviera una fórmula de financiamiento similar a su representación y ya no dependa de la autoridad estatal ni la autoridad política partidista nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesantísimo, Héctor, muy importante. Pero fíjate, lo que dice Héctor es interesante porque nosotros lo que tenemos es que los partidos les das en un ciclo de 3 años lo correspondiente a la elección de hace 1, 2 o 3 años, a cómo les fue en la feria. Este esquema que existe en Latinoamérica, en muchos países, es al contrario, es decir, yo lo que voy a hacer es, te voy a regresar lo que gastaste, depende de cómo te fue. Y entonces ese es un incentivo a que si tú eres una fuerza emergente, pues te va a tocar mayor financiamiento, de manera más o menos inmediata y no te vas a tener que esperar a todo el ciclo. Pero tendrás que esforzarte por hacerlo bien. Claro, así es. Y tendrás que esforzarte por conseguir votos y que la gente te apoye y en esa medida el Estado te va a devolver ese gasto hecho a manera de financiamiento. Ya no nos da tiempo para continuar con el tema porque podríamos tener 2 programas. Los invito inclusive, si ustedes me lo permiten, a tener una segunda parte de este tema del financiamiento público a los partidos políticos como parte de sus prerrogativas, porque ocurren muchas cosas, la digo, y le enuncio nada más a manera de provocación, que parte del financiamiento local se ha transferido a la dirigencia nacional del partido. Ha ocurrido. Y no es tan regular según yo lo entiendo. Puede haber ahí una irregularidad. Bueno, se nos acaba el tiempo, Héctor. Patricio, muchas gracias por habernos acompañado en Central Electoral, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde el Instituto Nacional Electoral comparte información sobre este y muchos otros temas relacionados con la vida democrática de nuestro país. Gracias y hasta pronto.